Bueno, buenos días. Bueno, muchachos, cordial saludo y bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con nuestra temática de lo que está relacionado pues con los circuitos eléctricos de corriente continua, que es este espacio académico que vemos en primer semestre como la primer espacio académico básico para empezar a hacer el análisis de circuitos. Yo creo que a estas alturas, ya después de haber visto una cantidad de cosas, ustedes ya más o menos tienen claro cuál es el objetivo, qué es lo que se quiere alcanzar, ¿no? Y es que fundamentalmente lo que nosotros buscamos y esperamos en los circuitos eléctricos es encontrar corrientes, encontrar voltajes, encontrar potencias. Lo que les he dicho, algunas veces no les he pedido calcular la potencia, pero es muy sencillo, ¿no? Si usted ya tiene el voltaje, calcula la corriente, y si tiene la corriente, calcula el voltaje, y si tiene, pues, lógicamente, dos de las tres posibilidades que tiene la ley generalizada de Ohm, donde dice que voltaje es igual a corriente por resistencia, pues simplemente se puede calcular pero muy fácilmente la potencia, que es simplemente voltaje por corriente. Y si vamos a hablar de energía, pues la multiplica por tiempo y se acabó. Eso es todo. Esa es la potencia multiplicada por energía, por tiempo, perdón, es la energía. Entonces eso creo que no tiene mayor inconveniente, por eso yo no lo he tratado. Voy a poner la presentación de lo que hemos visto. La presentación de lo que hemos visto, ahí la tenemos. Creo que bueno, aquí me estoy perdiendo. Bueno, la clase pasada vimos el concepto de lo que era el teorema de Thevenin. Lo vamos a volver nuevamente a retomar. El teorema de Thevenin lo que dice específicamente es que yo cualquier circuito lineal lo puedo reemplazar por una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Eso es lo que dice el teorema de Thevenin en general. En general es eso, que cualquier circuito yo lo puedo reemplazar por una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Es lo que hemos hecho. Voy a irme a los ejercicios que hemos hecho. Nosotros lo que hemos hecho es quitado nuestra carga, dejar el circuito en dos terminales y empiezo yo a encontrar esto. Miren, que es el teorema de Thevenin, que es encontrar el voltaje Thevenin para encontrar la fuente que yo voy a poner y la resistencia Thevenin, que es la resistencia que yo pongo en serie. Eso es lo que se trata. Vuelvo e insisto, este concepto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque esto es, mejor dicho, como el pan para el desayuno. Y el que no desayuna con pan, pues entonces con arepa para el desayuno, lo que desayune usted. Y si no desayuna, pues entonces sin desayuno. Y ahora sí, el teorema de Thevenin, ¿qué especifica? Pues que ¿cómo hago para calcular el VTH? Pues tengo que hacer dos formas, una forma para calcular el VTH y otra forma para calcular el RTH. El VTH es el voltaje Thevenin y el RTH es la resistencia Thevenin. El voltaje Thevenin se calcula cuando yo quito la carga, mire que aquí la quité, y miro el valor del voltaje en circuito abierto, en estos dos terminales, calculo el voltaje en estos dos terminales. Alguien puede decir, pues que como está en circuito abierto, ahí no hay corriente. No, es que usted aquí adentro hay una serie de elementos, y usted, si tiene un elemento aquí en paralelo, pues es calcular el voltaje en ese elemento y calcula el voltaje en circuito abierto. Eso es lo que quiere decir. ¿Y cómo hace para calcular la resistencia Thevenin? La resistencia Thevenin lo que debe hacer es primero que todo apagar las fuentes independientes. Y luego de calcular las fuentes independientes, perdón, sí, a las fuentes independientes las apaga y luego calcula la resistencia equivalente, que eso qué significa, hacer serie paralelo, hasta que llega a una sola resistencia. Y ese valor de la resistencia de entrada o de resistencia equivalente vista desde A y B es el valor RTH y el voltaje es el valor de aquí, entonces lo reemplaza. Vamos a ver un ejemplo de lo que vimos las clases pasadas. Por ejemplo, teníamos este circuito, yo quité la carga, me quedó este, y yo sencillamente aquí lo que hice en primera instancia es encontrar el voltaje en estos dos terminales. Nos encontramos esta resistencia, pues ahí no la tenemos en cuenta porque esta resistencia no tiene corriente,
Por lo tanto, no la voy a tener en cuenta para el voltaje y sigo calculando en este nodo. De este nodo a este nodo tengo que calcular el voltaje. Yo en primera instancia decía que es imposible calcular el voltaje en una fuente de corriente. No la puede calcular, usted tiene que hacerlo por otro método. ¿Cómo hace para calcular voltaje si en una fuente de corriente si usted dice que voltaje es igual a corriente por resistencia? No hay una resistencia para calcularla. Entonces hay que hacerlo de otra manera o en otro elemento. Como este estaba en paralelo, era muy fácil calcular el voltaje en esta resistencia de 12 voltios, era lo mismo que calcular el voltaje Thevenin. ¿Por qué? Porque estos dos terminales están en paralelo con esta resistencia. Y mire aquí, por eso pusimos VTH aquí. Entonces hicimos dos mallitas, bueno, todo el cuento, encontramos el voltaje y ahí está. Aquí lo hicimos por nodos, por mallas, como ustedes quisieron encontrarlo, como les gustó o como más les pareció, pues ahí está. Listo. Y encontramos el valor de VTH que en los dos casos nos dio 30 voltios, tanto por nodos como por mallas. Y después hicimos lo siguiente, apagamos las fuentes. Recuerden que apagar las fuentes, este concepto, yo lo he repetido hasta la saciedad, mejor dicho, hasta no cansarme porque tengo que meterles eso en la cabeza a ustedes. Es decir, esto no se pueden olvidar. Apagar una fuente de voltaje significa 0 voltios. 0 voltios significa cortocircuito, es decir, donde no hay, si yo mido el voltaje aquí y aquí, es 0 voltios. En un cable es 0 voltios. Eso es lo que significa cortocircuito. Y una fuente de corriente en cero significa que no hay corriente. Eso significa que el circuito abierto. Entonces yo lo que abro es abrir el circuito. Abre el circuito y mire aquí ya no aparece la fuente. Entonces cuando ya quito las fuentes, ahora sí puedo hacer serie paralelo, serie paralelo. Aquí están en paralelo, luego en serie. Encontré el RTH y resulta que el RTH me dio la módica suma de 3 ohmios. Entonces, el valor de la resistencia nos dio 4 ohmios porque fue 4 paralelo 12, que nos dio 3, y 3 más 1, 4, nos dio 4. Perfecto. Entonces, mire, lo que hago yo al final es reemplazar todo este circuito grandote por el valor de la resistencia, mire, el valor de la resistencia. Perdón, el equivalente Thevenin. ¿Qué es el equivalente Thevenin? Pues reemplazar todo este circuito por una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Eso es todo lo que hemos hecho. Y aquí, por ejemplo, ya podemos hacer los cálculos, que eso fue una pregunta que me hizo Elvis, creo si no estoy mal, que era esto, pues sencillamente ya es más fácil, ¿no? Que si yo me pongo aquí a decirle qué valor encuentra, usted se imagina lo que es hacer el cálculo poniendo aquí yo 6, 16 y 36, pues que les queda muy difícil porque hay que hacer 3 veces este circuito, mientras que en este caso yo les hubiera podido poner 10 valores de RL, porque esto es una resistencia variable. Esta flechita aquí significa que es una resistencia variable. Puedo poner 10 valores. ¿Le tocaba hacer 10 veces este circuito? No, pues, ¿sí? Entonces, para eso es el Thevenin equivalente. Usted reemplaza esto por su circuito Thevenin y es muy fácil aquí calcular la corriente, ¿sí? Veamos este otro ejercicio. Este otro ejercicio decía que quiero calcular I utilizando el teorema de Thevenin. Entonces, lo mismo. Yo para utilizar el teorema de Thevenin lo que digo es quito la carga. Esta es la carga. Mis terminales A y B. Me queda el circuito en circuito abierto. ¿Cómo hago para calcular el voltaje Thevenin? Es el voltaje visto en estos terminales A y B del circuito abierto. El circuito abierto. Entonces es lo mismo, en este caso, como esta resistencia de 4 ohmios está aquí en paralelo, es lo mismo que calcular el voltaje en esta resistencia de 4 ohmios. Entonces hay que hacerlo. ¿Cómo lo puede hacer? Por mallas, por nodos, por lo que quiera, en fin, puede llegar sin ningún problema a reducción y retorno, bueno, lo que usted considere, lo puede hacer sin ningún problema para encontrar el voltaje en estos dos terminales. Lo hicimos por mallas, lo hicimos por nodos, ¿qué más hicimos por acá? Nodos de método largo, de método corto, y luego calculamos la resistencia. La resistencia es apagar las fuentes. Apagar las fuentes significa 0 voltios, que es cortocircuito, 0 amperios, que es circuito abierto, y nos quedan estas dos en serie, nos da 12. 2 en paralelo con 4 nos da 3. Entonces, mire, al final volvemos a hacer lo mismo. Cuando ya calculamos el valor VTH, que en este caso nos dio, el VTH nos dio 6 voltios en los dos casos, 6 voltios, mire, en los tres casos, porque lo hicimos de tres maneras, reemplazamos esa fuente
en 6 voltios. Ojo que si el voltaje aquí me diera menos, la fuente sería menos arriba, más abajo, simplemente. O también puede ponerle más arriba, menos abajo y aquí menos 6, también sirve. Y la resistencia nos dio de 3 ohmios, entonces ese es el reemplazo. Ahora usted lo que hace es todo este circuito lo reemplaza por la fuente de voltaje en serie con la resistencia. Y ahora sí le pone la carga, que era una resistencia de 1 ohmio, se la pone ahí, se la enchufa a esto. No, a propósito, no digan enchuflar, ¿no? Que eso suena como a lo del chavo, ¿no? Oiga, es que en serio, ayer tuvimos una reunión con, mejor ni lo digo con quién, pero de verdad que sí, muchachos, es bien importante que ustedes tengan mucho cuidado a la hora de expresarse adecuadamente, ¿no? Esto es un paréntesis muy grande, pero yo trato de aportarles a ustedes de la mejor manera, que tratemos de utilizar los términos y el lenguaje de la mejor forma, ¿no? Porque ayer tuvimos, como les dije, o yo tuve el desagrado de estar en una reunión en la cual una persona llegó y dijo que como estamos utilizando tanto el término mitigar, ¿sí? Mitigar, llegó y dijo lo siguiente, dijo, es que nosotros estamos buscando mitigar la educación de ese tamaño, explicando unas cosas. Yo dije, ¿cómo mitigar la educación? No sé qué es lo que quiso decir, la verdad. Yo me imagino que dijo que lo que quería decir era motivar, porque es que mitigar, en realidad, lo que dice la concepción general es hablar de, digamos, como de... De destruir, minimizar, acabar, Mitigar, mitigar, exacto, es como atenuar sí, hacer más minimizar, pequeño algo grande. eso, y algo, una cosa negativa, ¿sí me entiendes? Pues Porque sí, debe ser sí. una cosa negativa. Disminuir, atenuar, suavizar, todos los términos que me hacen. Muy bien, eso me parece muy chévere, eh, Jefferson, que usted tenga ese concepto, porque imagínese la brutalidad, perdóneme la expresión que acabó de decirse con ese término, mitigar la educación. Está diciendo que la educación es algo malo, es algo negativo, y lo está queriendo disminuir, por debajear, atenuar. O sea, eso es una cosa de locos, la verdad. Y otro de los términos que escuché por desgracia, y eso también a veces pasa, y de hecho le pasa tan frecuentemente a mi esposa que yo prefiero darle como látigo, pero pues no se puede tocar a una mujer, y es confundir extracto. Cuando usted está hablando de un extracto, debe entender que es como una especie de compromiso o composición o un escrito, un pedazo que usted saca o extrae de algo, una parte muy breve. Usted puede, por ejemplo, decir que es un extracto bancario, es algo muy común y eso, por ejemplo, está refiriéndose a que usted está sacando parte de las cuentas de su estado bancario. Usted puede extraer o es un extracto de una canción. Entonces usted coge la canción que dura 5 minutos y le saca un pedazo, 20 segundos, 30, este es un extracto de una canción. Eh, es como eso, extraer una parte. Pero no, usted no puede decir que es que hay unos serios problemas con el extracto uno y el extracto 2, porque es que es que está extrayendo ahí del uno, no tengo ni idea, la verdad. Ahí se refiere al estrato, y el estrato sí es otra cosa. El estrato se refiere como a esa categorización que se tienen en ciertas cosas, pero yo no puedo, como les digo, eh, pues confundir extracto con estrado, estrato con extracto, pues porque extracto es extraer un pedazo, ¿sí? Mientras que el estrato es como una especie de, bueno, hay muchas definiciones, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas es la categorización que se tiene con respecto a un grupo de personas en una sociedad, ¿no? Donde hay diferentes niveles y este tipo de cosas, porque también está el estrato de la tierra, por ejemplo, que son una serie de capas que tiene el tejido orgánico, bueno, y esas cosas, ya no me acuerdo qué es eso. Pero realmente, cuando ella se refería a eso, estamos hablando un grupo de personas dentro de una sociedad que digamos,
se diferencia por su nivel, ¿qué? Digo yo, económico o socioeconómico, dependiendo de los ingresos, inclusive dependiendo del lugar en donde se viva. Entonces eso, de verdad que sí es bien, bien complicado. Yo por eso cuando les digo, cuando uno está hablando en público, debe ser como tan cuidadoso a la hora de decir bien los términos, porque si no deja mucho que desear de la persona. Pues imagínate la cosa, hablando de educación y que una persona en una conferencia diga que quiere mitigar la educación, mierda, está descajándola, hermano, perdóneme la expresión. Porque si yo estoy hablando de educación y busca es minimizarla por debajo, se está diciendo que es algo malo y que adicionalmente la quiere disminuir, tenaz. Pero bueno, ojalá yo les pueda aportar en cualquier término. Y es que suena igual cuando, por ejemplo, yo les decía a ustedes, hoy en día, acá en la casa, pues yo tengo dos pelados. Creo que ustedes ya más o menos conocen mi historia de mi vida que yo les cuento. Yo tengo acá dos pelados y cada rato es tratando a las personas conocidas, es que ese es tóxico y ahora se ha vuelto popular esa palabra, pues y ahora todo el mundo es tóxico. Que el tóxico, que la tóxica, que el no sé qué. No, 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 pues yo no alcanzo a entender cuál es que se empieza a deformar el concepto de lo que es tener una amistad tóxica, ¿no? Y empieza a popularizarse ese término y entonces todo el mundo empieza en eso, así como se popularizó esa aplicación ahorita en esta pandemia que estamos viviendo con el famoso TikTok y perdiendo el tiempo haciendo videos ahí de ridiculeces, que es que quién la tiene más larga, si la tiene más corta, que si tiene tres bolas. No, pues esa vaina está bien para divertirse, pero yo creo que hay una forma de ganar el tiempo, ustedes que están educándose en invertir su tiempo aprendiendo otras cosas más importantes que haciendo esas huevonadas, perdóneme la expresión, pero bueno, esa es la realidad y en eso es lo que estamos y tratemos ahí sí es en serio de mitigar ese tiempo que ustedes dedican a TikTok y a las redes sociales, que a veces tienen, me lo meten uno en unos líos que ni se imaginan, porque hasta a mí también me ha metido líos en eso. Pero bueno, volviendo nuevamente a nuestro cuento, cerrando ya el paréntesis, esto es la idea del cuento del teorema de Thevenin. Entonces, vamos a hacer más ejercicios, como siempre, para poder entender, lógicamente, este teorema que es fundamental en la electricidad, más que en la electrónica, ¿no? Pero en electrónica lo utilizamos muy, muy frecuentemente porque, vuelvo y les digo, nosotros tenemos que tenerle mucho respeto a nuestra mamá, que es la ingeniería eléctrica, de la cual nosotros somos sus hijos pródigos ahí. Bueno, y ya un poco mejor de mi problema, que eso también estaba, que me tenía aburrido y me da jartera cuando estoy así, pero bueno, ya un poquito mejor. Aquí tomando agua, hermano, para mitigar el dolor. Bueno, vamos a hacer más ejercicios. Vamos a hacer más ejercicios. Damos otro ejercicio de esto y hago, y voy a hacer, hoy es viernes, ¿no? Pues pucha, esta semana se me pasó volando. Voy a hacer entonces un ejercicio muy rápido, muy chévere, muy, muy así, muy, sí, para definir el teorema de Thevenin. Luego vamos a definir el teorema de Norton hoy mismo y esperemos allí pues tener la diferencia de concepto entre el uno y el otro eh, para que lo tengamos claro un poco de esto. A ver, aquí nos dice, a ver, teorema de transformación de fuentes, bueno, teorema de Thevenin y Norton. Veamos este ejercicio acá, a ver qué. Los ejercicios de este libro realmente son bien, bien interesantes, ¿no? Vamos a ver. Hay el equivalente Norton, no, este no. Acá. Bueno, vamos a ver, alguna razón debe tener este ejercicio que nos ponen acá. Bueno. Yo les he dejado tareas sobre el teorema de Thevenin, no, ¿no? ¿O sí? No, profe. Creo que sí. No, no. Bueno, listo.
Entonces vamos a ver, miren, este ejercicio nos dice lo siguiente. Calcule el voltaje de V sub 0 utilizando, aplique el teorema de Thevenin para hallar V sub 0 en el circuito de la figura 400, bueno, la figura de aquí. Entonces habrá personas que dicen, no, pues yo me pongo a hacer aquí dos mallas, o me pongo a hacer aquí dos nodos, bueno, entonces, no sé. Pero si a usted le dicen que el teorema tiene que aplicar el teorema de Thevenin, entonces por supuesto que lo que hay que hacer es, si usted está esperando calcular el voltaje en V sub 0, pues va a tener que esto dejarlo como su carga. ¿Qué quiere decir que deje esto como su carga? Pues que este es el elemento que va a tener que quitar para hallar el teorema de Thevenin y reemplazarlo por esto. Esto va a ser su carga. Esta resistencia de 10 ohmios va a ser su carga. Y esto es lo que voy a quitar. Y al quitarlo me van a quedar dos terminales, A y B, y sobre él debo encontrar el teorema de Thevenin. Bueno, entonces, como dirían los españoles, vamos a por ello. Aquí como que recorté un pedazo del circuito y entonces me queda como raro ahí. Eso ahí ya no está tan cortado. Bueno, entonces esto lo vamos a dejar como nuestra carga. ¿Y qué significa nuestra carga? Pues es el elemento al cual le vamos a encontrar algo y entonces tenemos que quitar primero nuestra carga, hacer el Thevenin equivalente, reemplazar todo este circuito por una fuente de voltaje en serie con una resistencia y luego si calcula el voltaje V sub 0. Por supuesto, ya de una vez veo que yo ahí voy a utilizar divisor de voltaje y se acabó. Entonces, bueno, voy a empezar a redibujar mi cuento, que eso es lo que más me toma tiempo. Voy inicialmente a quitar la carga para poder realizar el Thevenin, ¿no? Entonces, aquí está. Ya tengo mi circuito sin carga. Entonces se lo voy a mostrar. Listo. Este es. Entonces sencillamente yo quito la carga. Bueno, si quieren aquí hagamos ese comentario para la posteridad, las personas que lo vean el video sin saber qué es lo que estamos haciendo. Entonces yo, el ejercicio pide encontrar V sub 0 usando el teorema de Thevenin. Por lo tanto, debo eliminar la resistencia de 10 ohmios. Poner ohmios para que quede bien bonito ahí. 10 ohmios. ¿Listo? La resistencia de 10 ohmios para encontrar el circuito Thevenin. Listo. Entonces aquí ya tengo mi circuito Thevenin. Mi circuito para encontrarle el Thevenin. Entonces, listo. Vamos a empezar con nuestro análisis para poder mirar qué es lo que debemos aplicar primero. O sea, si yo tengo aquí mis dos terminales, de una vez para encontrar el voltaje en estos dos terminales, usted debe tener claro que esta resistencia no me está haciendo nada. ¿Por qué razón? Porque yo debería encontrar el voltaje aquí, más el voltaje aquí, más el voltaje aquí para encontrar el VTH. ¿Sí? El VTH, el voltaje desde más hasta menos, tendría que hacer usted el recorrido desde más hasta terminar en menos para encontrar el VTH. Entonces, ¿qué pasa? Debería ser el voltaje en esta resistencia más el voltaje en esta resistencia más el voltaje de esta fuente. Esa es una forma de hallarlo. Pero esta resistencia aquí no tiene corriente, porque si usted le calcula el voltaje en esta resistencia, va a decir 1 ohmio por 0 amperios, eso le da 0 voltios. Por lo tanto, no la tendríamos en cuenta para calcular el voltaje, sino solamente en esta rama. Entonces, pues por aquí está fácil, pero ojo con esto que usted puede hacer varias cosas. Mire, usted también se puede ir por acá, encontrar el voltaje en 4 y encontrar el voltaje en 16 y le da lo mismo. Entonces, ojo que ese también se puede hacer, ¿no? También se puede hacer. Lo que no puede hacer es irse por aquí, el voltaje de 4, o sea, recorrer la malla por acá
porque la fuente de corriente, recuerden, no le puedo calcular el voltaje en sus terminales. Entonces, ¿cómo puede hacer el VTH? Calcular el voltaje en la resistencia de 4 más el voltaje en la resistencia de 16, una forma, o calcular el voltaje en la resistencia de 5 más el voltaje en la fuente de 12. Cualquiera de los dos. En todo caso, usted para poder encontrarlo debe encontrar el voltaje y la corriente en las resistencias. La única forma de hacerlo es hacer nodos o mallas. Aquí yo veo muy fácil una malla, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque esta malla de aquí ya tiene el valor y esta es la única malla que tenemos. Entonces sería mucho más fácil que calcular dos nodos que hay acá, dos nodos principales y un nodo secundario, imagínense. Ahí nos da, pues lógicamente no hay necesidad, pero si quiere, para hacer el ejercicio lo vamos a hacer de las dos maneras. Entonces, primero voy a hacer por mallas. Y entonces hacemos esta mallita de aquí, miren, esta es una corriente que le voy a poner I solamente. Y va a ser factor de quién? Sumo todas las resistencias. 16 más 4 son 25, 25. Y esto va a ser igual a quién? A más 12, pero pasa al otro lado con menos 12. Por lo tanto, el valor de I va a ser igual a menos 12 sobre 25. Vamos a poner bien bonito. Estoy con ganas de hacer ecuaciones bonitas. Eh, Listo. Primero pues. Entonces, listo. Listo, listo. Entonces nos dice, aquí sería simplemente igual, simplemente va a ser igual, el valor de I va a ser igual a menos 12, si estoy bien, ¿no? Sobre 25. Y esto nos da igual a, parece que estoy como dudando aquí, 16, 20, 25 de 1, sí está bien. No, aquí tengo un error y grave, hermano. Lo siguiente es 25 y 1 menos, pero ¿quién se le opone? A esta resistencia no se le opone nadie, a esta no se le opone nadie, y esta sí, a esta se le opone ¿quién? Menos 16, 3 amperios. ¿Listo? Entonces, esto todavía no lo vamos. Claro, porque es, mire, si estoy haciendo la corriente por aquí, debo sumar las resistencias 16, 4 y 25 de I1, pues pongámoslo así porque quede más bonito. 25 de I, pues que en este caso, menos las que se le oponen. Por aquí no hay nadie, por aquí no hay nadie, pero por aquí sí, menos 16 por la corriente que está pasando por ella. Y ya sabemos que esta corriente de aquí es 3 amperios, entonces es 3 amperios. Y este voltaje es más, por el otro lado pasa menos, listo, entonces menos 12. Ahora, hacemos la operación 25 veces de I1 menos 16 por 3 es 16 por 3 es 48, entonces menos 48 igual a menos 12. Y finalmente nos queda que 25i va a ser igual a 48 menos 12. Nos da 36 y ahora sí nos queda 36. 36 dividido entre 25. Ahí sí ya da 1.44. Son amperios. Listo. Entonces ya encontró las corrientes y entonces usted sencillamente para encontrar el voltaje visto desde aquí, perdón, desde el nodo A hasta el nodo B, es hacer el recorrido. Entonces como por ella no está pasando corriente, por esta yo no la voy a tener en cuenta. Voy a poner otra vez la X ahí. Vamos a ver una X más bonita aquí. No, no hay.
No hay. Así todavía. No hay. Va a tocar dejarlo así sin. No, se ve muy feo. Listo, ya saben esto entonces, ¿no? Aquí pues sencillamente no tengo voltaje, entonces yo puedo hacer el recorrido como les dije. Por aquí sumo el voltaje, como ustedes la corriente la calcularon así, el voltaje aquí se va a generar más acá, menos acá, por lo tanto el voltaje, si coge la resistencia, la corriente I, le genera un voltaje más menos, entonces va a sumar el voltaje de aquí más los 12 voltios. Entonces sencillamente eso es lo que yo voy a hacer. Esa es la manera más fácil de hacerlo. Entonces, VTH el VTH va a ser igual a VTH va a ser igual a voltaje en la resistencia de 5 ohmios. Voltaje en la resistencia de 5 ohmios. 5 ohmios, listo. Entonces, más los 12 voltios. Eso es como hacemos el cálculo sencillamente. Voltaje en la resistencia de 5 ohmios más eso. Entonces, el VTH va a ser igual a quién. Para poder calcular voltaje en la resistencia de 5 ohmios va a ser igual. El voltaje en la resistencia de 5 ohmios es 5 ohmios. 5 ohmios multiplicado por la corriente. Pero miren que la corriente que encontramos es 1.44 y es la única que pasa por 5 amperios. Entonces, es 1.44 amperios. Más los 12 voltios y ahí ya tenemos el VTH. Eso nos da 44 por 5 más 12. Eso nos da 19.2 voltios. Ese es el voltaje Thevenin. ¿Listo? Ahí no hubo más nada de extraño. Mire que esta es una forma, ¿no? Pues si quieren yo les hago la otra forma y nos tiene que dar igual, porque para eso están las expresiones, ¿no? Para las leyes, pues para poder demostrar que eso sí es de verdad. Otra forma es esta, mire. Si a alguien le gusta, se puede ir por acá. Lo importante es que usted llegue desde el terminal A y llegue al terminal B haciendo la suma de los voltajes. Entonces, listo. Yo, por ejemplo, aquí este voltaje ya sé que es 0, pero puedo calcular el voltaje en la resistencia 4 y el voltaje en la resistencia de 16. Entonces voy a hacerlo. Otra forma sería el VTH, sería esto. Más esto. En este caso, pues lo único que cambia es la resistencia de 16 ohmios. Entonces, la diferencia es la siguiente. Cuando usted tiene que tener en cuenta qué corrientes pasan por cada resistencia y es obvio. Yo aquí puse la corriente I, es la única corriente que pasa por 4 ohmios y ella va a generar un voltaje más acá y menos acá. Por lo tanto, este va a ser menos resistencia de 4 ohmios multiplicado por 1.44. Y la corriente de aquí y el voltaje de aquí va a ser la corriente que entra por acá y la que está acá es restándola ahí, entonces sería multiplicar los 16 ohmios, perdón, 16 ohmios, 16 ohmios los voy a multiplicar por la diferencia. ¿Cuál es la corriente que yo como voy a sumarlo? Lo voy a sumar, entonces ¿quién es la que entra por más? 3 amperios. ¿Y quién es la que entra por menos? 1.44. Y ahí le da la expresión. Entonces vamos a ver cuánto nos da el VTH aquí. Nos tiene que dar lo mismo. 1.44 por 4 me da 5 menos 5.76 y más 3 menos 1.44 me da 1.56 multiplicado por 16 me da 24 más 24.96 voltios. Y esto nos da que el VTH es igual a
Perdón. 4.96 menos 5.76 nos da 19.2. Miren, lo que era de esperarse. Obviamente, si no, no cumplimos con las normas, entonces, ¿cómo? No sé si soy claro con esta forma de calcular el BTH. Sencillamente es como seguir los pasos. Empiezo en el nodo A y sumo los voltajes hasta el nodo B. Eso es lo que dice el BTH. Entonces aquí no tengo en cuenta esta resistencia porque aquí no hay corriente, porque está en circuito abierto. Puedo sumar el voltaje aquí más el voltaje acá. Por supuesto, esta forma es la más fácil. ¿Por qué? Porque aquí solo pasa una sola corriente. Mientras que por las otras dos, pues ya se dieron cuenta que es lo que pasa. Pero quiero que también lo analicen porque esta es otra. A veces no siempre va a ser el camino más fácil. Sí, a veces van a salir ejercicios un poco más difíciles. Pero esto es otra forma de hacerlo. Sí, otra forma de hacerlo. Eh, ¿Qué más les digo yo aquí? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí o está claro. A ver, a mí no me quedó claro en la otra forma. ¿De dónde sale el 3 - 1? Ah, ya, listo. Verá, lo que pasa es que voy a hacer esto en forma de presentación para poder rayar. Espérenme un segundito. Sí, listo. Verá, voy a poder rayar aquí. Mire, yo puedo. Espérate, voy a hacer, antes de esto, voy a hacer una forma aquí de poder escribir. Y ya creo que con esto de pronto me pueden entender mejor. Voy a hacer aquí así, bueno. Listo. Lo que yo quiero es calcular esto, el voltaje H, ¿no? Subir un poco la letra para que me quede en el espacio que necesito. Eso. Entonces, miren, yo quiero calcular este BTH. Voy a dejarlo aquí. Eso. Que es el voltaje visto. Inclusive deberíamos hacer las dos bolitas para que no se nos olvide que estos son los dos terminales. Los terminales aquí. Listo, allí. Entonces vamos con la presentación. Así verán, ¿no? Aquí puedo rayar, entonces me queda más fácil. Bueno, entonces lo que sucede es lo siguiente, mire. Usted va a calcular este voltaje VTH aquí y no sabe cómo hacerlo. Entonces hay dos formas. Una es empezar a recorrer como si estuviera haciendo una malla. Mire, una malla que empieza aquí, yo la voy a empezar aquí, paso por aquí y llego acá. ¿Cierto? Llego a este punto. Como si estuviera haciendo una malla. Aquí el BTH es parte de nuestra ecuación. Entonces, mire, menos BTH, Luego aquí más el voltaje en la resistencia de un ohmio, más el voltaje en la resistencia de un ohmio, que eso es lo que ya hicimos, más el voltaje en la resistencia de 5 ohmios, más el voltaje en la resistencia de 5 ohmios, más el voltaje en la fuente de 12 voltios, más los 12 voltios, igual a cero. Perdónenme este torcido aquí que estoy haciendo, pero hago mi mayor esfuerzo. ¿Sí? Y aquí usted despeja el BTH. Entonces este término que está aquí restando lo paso al otro lado a sumar, por lo tanto me va a quedar BTH, va a ser igual ¿a quién? Al voltaje en la resistencia de un ohmio, que esto ya sabemos que es igual a cero, yo ni siquiera lo voy a poner, es igual a cero porque la corriente es cero, entonces es el voltaje en la resistencia de 5 ohmios, más el voltaje en los 12 voltios. Esto fue lo que hice acá.
Mire, voltaje en la resistencia de 5 ohmios más voltaje. Yo lo hice a veces como obvio, porque a mí me parece, pues a veces me tendrán que disculpar un poco, porque pues a veces omito estas partes de esta explicación, pero esta es una forma como de entenderlo mejor y que a ustedes nunca se les olvide esta forma de hacerlo, pues esta es como la más clara, ¿no? Después uno ya con la experiencia omite hacer esta malla como la acabo de hacer, pero es bueno mirarlo así. Miren. Entonces, ¿cómo calculé el voltaje en la resistencia de 5 ohmios? Entonces, bueno, ya entendieron de dónde salió esto, ¿no? Entonces, ahora sí, voy a borrar esto y lo que yo hago es, bueno, para poder calcular el voltaje en la resistencia de 5 ohmios tengo que mirar cómo calculé las corrientes y en qué sentido. Ya calculé I en este sentido. Este fue mi valor de I, ¿sí? Al ser este mi valor de I, si yo tomé esto como es un elemento pasivo, aquí me va a quedar más y aquí me va a quedar menos. Entonces, si yo tomo esta dirección de corriente con este valor 1.44 como la calculé en este sentido y me dio positiva, por lo tanto sí va en esta dirección y por lo tanto sí me genera un voltaje más menos acá. Entonces, el valor del voltaje sí va a ser positivo y sí va a ser calcular I multiplicado por los 5 ohmios, I multiplicado por los 5 ohmios. Y la I vale 1,44 y los 5 ohmios vale pues 5 ohmios. Entonces calculo esto y me queda 19. Entonces, mire, este fue el que entendieron. Pero yo también puedo hacer la siguiente malla y eso es normal. Me voy por aquí, paso por aquí, paso por aquí, paso por aquí, paso por aquí y termino acá. Y también es válido para encontrar VTH. Entonces me queda menos VTH más el voltaje en la resistencia de un ohmio. Yo aquí voy a ponerle más porque quiero ponerle más, ¿no? O sea, nadie me dice cómo es el voltaje para calcularlo y ya después cuando encuentre las corrientes ya, más voltaje en la resistencia de 4 ohmios, más el voltaje en la resistencia de 16 ohmios, igual a cero, ¿sí? Pero usted ya sabe que este valor es cero, ¿por qué razón? Porque la corriente es cero, está en circuito abierto, la corriente es cero, entonces esto es cero, entonces no tiene problema. ¿Listo? Y despeja el valor de BTH. Este valor, como está restando, lo paso al otro lado a sumar y esto es lo que acabo de hacer. Mire, yo lo hice aquí ya de una vez. Por eso, o a veces omito y me vuelvo y ofrezco, me disculpen, pero es que pues es como, a veces me parece como tan obvio, pero es bueno hacerlo de esta manera. Entonces, mire, pasa este valor acá y le queda BTH va a ser igual al valor de la resistencia 1, que es 0, ya lo sabe, entonces le va a quedar valor de resistencia de 4, aquí está mal, valor de resistencia de 4 más el valor en la resistencia de 16. Entonces, espéreme, yo lo corrijo porque no es valor en la resistencia de 6, sino en la resistencia de 4. Listo. Entonces, valor en la resistencia de 4 más valor en la resistencia de 16. Así es esta malla. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cómo hago para calcular el valor en la resistencia de 4 y el valor en la resistencia de 16? Usted lo que hace es lo siguiente, mire, primero, esta corriente I, usted la asumió y la calculó teniendo en cuenta esta dirección. Este es el valor de I. Pero resulta que hay otra corriente. Esta otra corriente es esta, que es la corriente que no le puse nombre, pero que se llama 3 amperios. Que le voy a poner ahí, bueno, 3 amperios, pongámosle, que usted ya sabe que esa es de 3 amperios. Entonces, mire, si usted tiene en cuenta la dirección de esta corriente me genera un voltaje más aquí y menos acá. ¿Sí? Por lo tanto, el voltaje en la resistencia, si yo la pongo a sumar, pues no lo tengo que sumar, lo tengo que restar. ¿Por qué razón? Pues porque el voltaje es menos, es más menos, y yo la tomé sumando, entonces la tengo es que restar. Por eso es menos, y el valor de la resistencia es 4 ohmios y el valor de la corriente es 1.44. ¿Listo? Ahora, si usted quiere sumar el voltaje, porque aquí sí no sé para dónde va el voltaje ni cómo es. Si usted quiere sumar el voltaje y usted pone aquí y menos acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la corriente que entra por más? 3 amperios. ¿Cuál es la corriente que entra por menos? Pues mire, la que entra por menos es la I. Entonces es 3 amperios
menos la I, pero la I vale 1.44 y por eso pongo, esto no es. Y por eso pongo este valor. ¿Lo tiene que deshacer? No, mejor borrarlo. Entonces, mire, por eso puse esto. Es la corriente 3 que entra por más menos la corriente que entra por menos. ¿Sí? Entonces, así lo hice, por eso es 3 menos 1.44, porque es la corriente que entra por más es 3 y la corriente que entra por menos es 1.44, que es el valor de I. Y lo multiplico por la resistencia, que es 16 ohmios. ¿Sí? No sé si ahí esté más claro, señor Jefferson. Sí, ahí sí. Listo. Entonces, verán, otra forma de verlo, porque a veces esto me pareció como raro, yo le puse aquí los valores más, menos, y aquí le puse el valor más, menos, asumiendo que iba a sumar los voltajes, ¿cierto? Por eso hice la suma. Cuando hice la malla, acuérdese que usted puso, cuando yo hice la malla en este sentido y sumo los voltajes en este sentido. Ojo con lo que voy a decir. Entonces, este voltaje es menos VTH, más voltaje aquí, que no lo voy a tener en cuenta porque es cero, más el voltaje en la resistencia 4, más el voltaje en la resistencia 16. Entonces, si yo tomé en cuenta esto, aquí lo que hay que tener en cuenta de dónde es que me salió este menos, otra forma de verlo es la siguiente. La corriente I va en este sentido, ¿sí? Entonces, para poder calcular, yo haría lo siguiente, y perdón que voy a borrar esto de acá. Entonces, lo que haría es lo siguiente, simplemente usted multiplica la resistencia por la corriente, pero es que la corriente le está entrando por menos, entonces es menos, mire, lo ponga al menos allá afuera. ¿Qué razón? Porque usted puso que esto era más, menos, pero la corriente le está entrando por menos, entonces es menos 1.44 y multiplicado por la resistencia, porque no hay ninguna corriente que le esté entrando por más, le está entrando es por menos y por eso le da esto negativo y ahí le da ese valor. Espero que ahí les haya quedado un poco más claro las dos expresiones. Gracias por su pregunta, Jefferson, que ahí ya creo que aclaramos varias cosas. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No, profe. Listo. Entonces ya tenemos nuestro VTH que lo hemos encontrado. Ahora vámonos a encontrar la resistencia. La resistencia la calculamos cuando apagamos las fuentes. ¿Qué significa apagar las fuentes? Sencillamente que el valor de la fuente, el valor de la fuente de voltaje la apaga, significa 0 voltios, eso significa cortocircuitar la fuente, y la de corriente la apaga sencillamente eliminándola. ¿Por qué razón? Pues porque 0 voltios, 0 amperios significa circuito abierto. Entonces ya estoy eliminando la fuente de corriente, aquí ya la eliminé, y voy a mostrarles cómo queda el circuito. El circuito quedaría así. Queda muy sencillo. Si se dan cuenta, ¿qué razón? Pues porque esta fuente yo la elimino, queda en circuito abierto, esta fuente la cortocircuité que estaba aquí y me queda, vamos a poner los punticos para que me queden elegante. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es encontrar el valor de la resistencia. El valor de la resistencia aquí. Pues esto ya aquí no tiene signo. Ya no tiene signo, pero sí, pongámosle aquí RTH. Es el valor de la resistencia de entrada. En última, yo voy a tratar de poner una flechita por aquí para decirles que esta es la resistencia vista desde... No, pues no me gusta esta flechita aquí. Hagamos esto, que es la resistencia aquí vista desde
desde ahí. Quiero pegarle ahí para que quede ahí como más o menos. Eso, vista así, vista así. Que esto vendría a ser como la RTH, pero o la resistencia de entrada, o sí, la resistencia equivalente. Eso es lo que usted busca. Entonces vamos a hacer nuestra resistencia de entrada. Entonces aquí para calcular la RTH, sencillamente es igual que la resistencia de entrada o equivalente. Entonces usted calcula la resistencia equivalente, que es simplemente hacer las situaciones. ¿Cómo lo haríamos? Esto sí es muy fácil, creo, ¿no? Primero serie de 16 y 4, que nos da 20 ohmios. ¿Cierto? 16 y 4, que esto nos da 20 ohmios. Luego, el paralelo de 5 ohmios y 20 ohmios, que eso nos da, aquí voy a poner paralelo para este símbolo de paralelo. No se olviden, esto es producto sobre suma, y esto me va a dar espérame un 4. segundo. Listo, 4, espérame un segundito que tengo una llamada. ¿Cuánto dio? 4, ¿cierto? 4 ohmios, listo. Y finalmente, la serie de 1 ohmio y 4 ohmios. Entonces esto nos da, pH va a ser igual a 5 ohmios. Eso fue todo. Esta parte es muy sencilla. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi circuito? Pues sencillo, me va a quedar una fuente de voltaje cuyo valor va a ser 19.2 en serie con una resistencia de 5 ohmios. Pues la voy a redibujar para que usted la tenga presente. Voy a redibujar acá para que la quede bien elegante aquí su respuesta. Por aquí voy a quitar todo esto que esto ya no va. La resistencia nos dio 5, entonces voy a poner acá 5. Y el voltaje nos dio 19.2. Cuadrito. Y el voltaje. Perfecto. Y
Entonces voy a llevar mi equivalente Thevenin. Quedaría así, sencillamente. No es más. Esta es la respuesta. Tiene una fuente de 19.2 voltaje más menos porque nos dio positivo y una resistencia de 5 ohmios que nos dio, vamos a ponerle acá el título aquí, que esta es la respuesta. Ah, todavía falta el ejercicio, ¿no? Que es que yo aquí respuesta sí todavía falta. Este es el Thevenin, pero falta hacer, ahora le pongo la resistencia de 10 ohmios, ¿no? Entonces, bueno, espérenme un segundo. Este es el Thevenin, ¿no? Vamos a ponerle acá, este es el Thevenin equivalente. Circuito Thevenin, este es el circuito Thevenin. Vamos, listo, yo voy a poner esto acá. Oh, listo, pero ahora, ¿qué hace falta? Ya hicimos la primera parte, que es coger todo este circuito, lo reemplazamos por esto. Es decir, este circuito hace la misma respuesta a esto, pero ahora sí necesitamos ponerle la carga. Ahora sí necesitamos ponerle la carga. Entonces vamos a ponerle nuestra carga. Entonces vamos a ponerle nuestra carga. Yo le pongo aquí la carga. Espérame un segundito que me embobé aquí dándole vueltas a esta esquina. No sé cómo cuadrarla. Bueno, hacerlo por acá. Volteo horizontalmente. Ahora sí. Eso, listo. Y la resistencia de acá es de, ¿cuánto es que es? 10 ohmios. Entonces 10. Aquí vamos a ponerle los 10 ohmios. Y ponerle aquí nuestros queridos ohmios. Perfecto, este sí es ahora sí nuestro ejercicio. Quedó reducido a esto tan fácil. Mírenlo, sencillamente ahí, eso es lo que queda. Y de aquí lo que hay que hacer sencillamente es encontrar lo que nos piden. ¿Qué es lo que nos pedían? Encontrar B sub 0. Entonces, me voy a traer el B sub 0 de acá, porque aquí no lo tenía. Este es el B sub 0. Entonces, voy a ponerlo acá porque este sí lo necesito para referencia. Listo, este es el B sub 0. Entonces, necesitamos calcular nuestro B sub 0 desde ahí. Entonces, ¿cuál es? Mire, como la fuente nos dio más menos, al hacer el divisor de voltaje va a ser sencillamente la fuente de voltaje Thevenin por la resistencia de 10 ohmios sobre la suma de las dos divisores de voltaje. Ya sabe aquí. Ahora aplicamos divisor de voltaje para encontrar B sub 0, que es la respuesta.
¿Listo? Entonces el B sub 0 va a ser igual, voy a traerme una formulita por acá, esta me sirve. Hermano. Bueno, entonces aquí sería B sub 0 va a ser igual a 19.2 voltios, lo multiplico por 10 ohmios, lo divido entre la suma de 10 más 5. ¿Por qué? Pues porque así es el divisor de voltaje. Eso no creo que tengan dudas sobre esto, ¿no? ¿Nos da? Voltios, a ver. 12.8. 12.8. No. A ver. Sí, señor, 12.8. Y esa es nuestra respuesta. ¿Ven? Entonces, eso es más o menos cómo es que se resuelve el cuento de un circuito Thevenin. Cuando nos pidan un ejercicio como este, en el ejercicio en el que nos dicen encuentre el valor de B sub 0 usando el teorema de Thevenin, pues debemos quitar esta resistencia, la dejamos guardadita por ahí y la ponemos al final. Mire qué fue lo que hice. Esta resistencia es la misma resistencia de acá, la misma resistencia de acá, a diferencia de que yo, bueno, esto debe ir para encima. Es la misma resistencia de acá con la diferencia de que yo la tenía guardadita por ahí y entonces al final la pongo para poder calcular el Thevenin. ¿Listo? Es la misma resistencia de acá, miren. Es la misma resistencia que teníamos acá. Entonces, eso es lo que se trata el teorema de Thevenin. Entonces, coger usted, hallar el Thevenin equivalente, que es hacer el circuito como lo acabamos de hacer, apagar las fuentes para encontrar la resistencia Thevenin, hallar el voltaje en circuito abierto de las dos y luego reemplazarlo por esta parte de aquí. Y calcula fácilmente eso. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre esto? ¿Sobre este ejercicio? Entonces no, pues. Listo. Entonces, vamos a definir el otro, es que el otro es muy similar, ¿no? Lo que tiene que ver con, me voy a copiar esta frase de acá. Con el otro teorema, que es prácticamente el mismo, la diferencia está en que este no se llama Thevenin, sino se llama Norton. Este teorema es muy similar al teorema de Thevenin, ¿sí? Aquí no hay sino hacer ejercicio solamente para poder tener en cuenta esto, pero la parte del teorema de Norton dice lo siguiente. Voy a copiar textualmente el texto guía que yo tengo por acá. Y me dice lo siguiente, el teorema de Norton lo que dice es, establece que un circuito lineal de dos terminales puede ser reemplazado por un circuito equivalente que contenga o que consta de una fuente de corriente cuyo valor es I sub n en paralelo con una resistencia cuyo valor es R sub n, donde I sub n es la corriente en cortocircuito a través de los terminales y R sub n es la resistencia de entrada o resistencia equivalente en los terminales cuando las fuentes independientes están desactivadas o apagadas. Ah, ¿qué pasó aquí? ¿Parecido o no? Pues parece, pero con una pequeña diferencia, ¿cierto? Entonces yo podría decir aquí, y me voy a traer de alguna manera, el teorema de Thevenin, habíamos hablado, perdón, aquí, esto. El teorema de Thevenin habíamos hablado claramente que lo que dice es
que yo si tengo un circuito lineal y tengo una carga, yo puedo reemplazar todo este circuito lineal por una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Lo que dice Norton es que yo puedo reemplazar este circuito por una fuente de corriente en paralelo con una impedancia. Eso es lo que dice. ¿Y cómo hallo la corriente? La corriente la hallo en cortocircuito. Y esta va a ser la corriente Norton, en este sentido, de abajo hacia arriba, en contra de las manecillas del reloj. Ese va a ser el valor de la corriente Norton. Y la resistencia Norton es igual a la resistencia Thevenin, es decir, la resistencia equivalente a la resistencia de entrada vista desde los terminales cuando las fuentes independientes se apagan. Eso es lo que dice el teorema de Norton. Entonces no tiene mayor inconveniente, sino que usted lo que hace es parecido a esto y entonces voy a poner estas apreciaciones. El teorema de Norton pues simplemente lo que hace es, al final es esto, debemos encontrar esto, que es el Rn y el I sub n y el Rn. Pero, por si no lo analizamos o lo tienen en cuenta, la definición del teorema de Thevenin dice lo mismo que el teorema de Norton, entonces ni para qué me pongo yo a encontrarlo, porque la resistencia de Norton es igual a la de Thevenin. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo traerme esta definición acá. Sin ningún problema me puedo traer esta definición para acá. ¿Qué quiere decir? Que el circuito de lineal, para encontrar la resistencia Norton o resistencia de Thevenin, es lo mismo, apagar las fuentes y encontrar esto. ¿En dónde cambia? ¿En dónde cambia bueno, pongamos esto así. ¿En dónde cambia nuestra definición? En que ya no vamos a encontrar el voltaje en circuito abierto, sino el voltaje en cortocircuito. Eso es lo que cambia. Ya no vamos a encontrar el voltaje Norton, no lo vamos a encontrar, perdón, me enredé pues. Aquí lo que encontramos en el voltaje, sino corriente. Entonces, la corriente es sencillamente esta. Es la corriente cuando yo pongo en cortocircuito los dos y lo pongo así. La corriente en cortocircuito, que esto es en inglés short circuit, o sea, corriente en cortocircuito, es igual a la corriente Norton. Cuando ya encuentro esta corriente aquí puesta en cortocircuito, esta es la fuente de corriente hacia arriba y la resistencia Norton es la resistencia de entrada cuando las fuentes se apagan, las fuentes independientes se apagan. Entonces es eso. ¿Listo? Deme un segundito que por acá me está llamando un mayorcito, perdón.
Sí, señores. Bueno, entonces, qué pena, ¿no? Este señor me alargó mucho la conversación, hermano. ¿Qué les decía? ¿Qué les decía? ¿Qué les decía? Bueno, entonces les decía que el teorema de Thevenin, de Norton, perdón, lo único que cambia es que ya no vamos a encontrar el voltaje en circuito abierto, sino la corriente haciendo un cortocircuito. Un cortocircuito es unir los dos terminales A y B y calcular la corriente que pasa por ahí. ¿Listo? Esa es la diferencia, no es más. Y la fuente y la corriente y la resistencia sigue siendo la misma. Entonces vamos a hacer un ejercicio para mirar la diferencia, digamos, entre lo que es el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. Otra vez, hermano. Un segundito, que es que este señor me tiene aquí en una charla un poco complicada. Un momentico, muchachos. Ave María. Joven pescuezón. Listo, muchachos, ya. Ahora sí, parece que ya me... Entonces dice, vamos a encontrar... Miren, y nos vamos a dar cuenta de una cosa bien interesante, que a veces es bueno encontrarle el Thevenin, bueno, el Norton puede facilitar algunas cosas y el Thevenin puede facilitar otras. Entonces, a veces, aunque yo les decía, era muy fácil hacer la transformación de la fuente y ya, pero bueno, ustedes mirarán aquí. Vamos a ver este primer ejercicio con el teorema de Norton. Este ejercicio dice, hay el circuito equivalente Norton del circuito de la figura entre los terminales A y B. Entonces yo voy a escribir esto acá para que encuentre el circuito Norton. Uh, encuentre el circuito Norton. Encuentre el equivalente, más bien pongamos el equivalente del anterior circuito. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer, muchachos? ¿Ve? ¿Por qué me salió esa carita? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en primer lugar? Pues entonces, vamos a hacer en primera instancia, si quieren, hagamos lo de la resistencia Norton, ¿sí? Pues porque es lo que ya conocemos y ya sabemos. Entonces, por facilidad, encontremos la RN, que es decir, la Norton, pues, apagando las fuentes. Hablo de independientes porque después vamos a ver que de las dependientes las cosas cambian un poco. Entonces voy a redibujar mi circuito, ya lo miramos cómo nos queda. Luego la fuente significa esta fuente de voltaje. La fuente de voltaje la elimino simplemente aquí así. La pongo en cortocircuito y la de corriente la elimino. Entonces nos queda así. Yo es más, de hecho, lo único que yo hago
hago en el circuito es prácticamente eliminar las fuentes para que ustedes vean que de verdad ahí estaba la fuente. Pues, si se da cuenta, mire, eliminé la fuente de corriente y la fuente de voltaje que estaba aquí la eliminé, pues para que quede constancia de que sí existió ahí la fuente y bueno, se le ponen 0 voltios y ya. Entonces esta es muy sencilla. Esto es muy sencillo porque para encontrar la resistencia equivalente, la Rn se encuentra así. Entonces, la Rn la vamos a encontrar así, así como. Hago la serie de 8. Aquí no tengo ohmios, voy a necesitar la serie de 8 y 4 ohmios. Y eso nos da 2 por 8, 16 y 4, 20 ohmios. ¿Sí? Luego, el paralelo de 20 ohmios y 5 ohmios. ¿Eso cuánto da? Cuatro. 4. Entonces, hasta aquí no hemos hecho ninguna cosa rara. Tanto la resistencia Thevenin como la resistencia Norton sigue siendo la misma. La diferencia, perdóneme que me devuelva, la diferencia es que en el Norton la ponemos en paralelo y en el Thevenin la ponemos como acá, en serie. Mire, en serie, como en este caso, en serie, en serie. Es lo único que cambia. Pero, ¿cómo calcularla? Igual. Ahora viene la gran diferencia, muchachos. La gran diferencia está en que cuando yo voy a calcular la corriente Thevenin, tengo que poner un cable uniendo A y B. Entonces voy a hacerlo. Voy a poner un cablecito uniendo A y B. Listo. Entonces, miren, aquí vamos a entender esto, vamos a entender varios, o recordar varios conceptos, ¿no? A veces eso es lo que la gente me dice, ay, no, pero es que eso de Thevenin es tan raro, tan difícil, eso de Norton es tan extraño. No, es lo mismo. La diferencia es que cuando usted pone el corto, ocurren cosas como, o el circuito abierto, perdóneme que me voy a regresar, el circuito abierto pasan esto, por ejemplo, que esta resistencia, cuando yo estoy calculando el voltaje VTH, pues yo tengo que tener en cuenta que cuando yo tengo una resistencia que está al aire, pues esa resistencia no está pasando corriente y por lo tanto no la debo tener en cuenta para hacer mis mallas o mi cálculo del VTH, ¿sí? Esto también me pasó en otro ejercicio, ¿sí? En este ejercicio, miren, el primer ejercicio que hicimos, también se nos eliminó. Y en Norton también vamos a encontrar estos casos. Mire, cuando yo pongo este cortocircuito, ese cortocircuito queda en paralelo con esta resistencia. Y ese paralelo con esta resistencia, perdonen un segundito, me voy a copiar esto. Les voy a demostrar qué sentido tiene, digamos, cuando usted pone un paralelo con un cortocircuito. Les voy a mostrar qué es lo que pasa, mire. Si usted quisiera encontrar la resistencia equivalente, ¿sí? Cuando tiene un paralelo con un cortocircuito, eh, entonces es lo siguiente, usted lo que hace es producto sobre suma, ¿cierto? Pues, por ejemplo, usted tiene este caso, tiene 5 ohmios en producto con la resistencia de este corto, que es un paralelo, que está con esta resistencia 0,
y suma 5 más 0. ¿Esto cuánto le da? 5 por 0, 0 dividido entre 5 le da 0 ohmios. ¿Qué significa eso? Para que lo entiendan claramente, siempre que ustedes encuentren un paralelo con un corto, ese paralelo se lleva la resistencia, es decir, la elimina esta resistencia de aquí. Voy a traerme esta X que puse por acá, que me gustó. Y esta resistencia de aquí la elimina. ¿Razón? Porque existe ese cortocircuito. ¿Sí? Entonces no se vayan a olvidar de eso. Cualquier elemento que se encuentre en paralelo con un cortocircuito se anulan. ¿Listo? Ahí está la demostración. Si estamos haciendo una resistencia, pues se me va a anular la resistencia. Entonces, al quitar esta resistencia, ¿qué me va a quedar? Pues si quieren, redibujemos el circuito otra vez. No hay problema. Muchachos, redibujémoslo. Elimino esa resistencia porque ya no la tengo que tener en cuenta y ahí nos va a estorbar visualmente. Entonces, redibuje y el circuito le va a quedar así. ¿Por qué razón se nos fue? Por el cortocircuito. Entonces, usted lo que hace es, le queda su circuito de esta manera. Ahora, yo debo calcular la corriente aquí en este sentido, hacia abajo. Entonces, usted lo que va a calcular es, voy a poner acá mi flechita. Eso es lo que dice, usted debe calcular aquí esto. Ponerle más gruesita. Usted va a calcular eso y ese va a ser el E I sub N. Usted le piden que calcule en ese Profe, lado, dígame, ¿por qué en esa dirección? porque así me dice el teorema, mire. Ya, ya. El teorema me dice que tiene que ser en esa dirección. Eso es lo que a veces también suele confundir. Pero entonces a partir de este momento ténganlo bien claro que la debe conseguir o debe encontrar la corriente en esa dirección. Y ahí, luego cuando la reemplace, miren lo chistoso pues de este teorema. La encuentra en este sentido y la corriente la debe poner hacia arriba cuando la vaya a reemplazar. ¿Sí? Entonces, así es como dice el teorema. Entonces, así hay que respetar el teorema porque así lo dice. Entonces, si yo tengo acá, voy a poner acá, a marcar que esto es I sub n. I sub n. Entonces, sencillamente, ya tengo mi I sub n ahí. Tengo que calcularle. Entonces, ¿yo qué haría? Pues mire, está demasiado fácil al calcular esto por mallas. ¿Por qué? Porque aquí está esta I1, que ya la tenemos el valor, que es de 2 amperios, y esta malla de acá, de una vez ya, el valor de I es el valor de I sub n. Entonces, yo de una vez le pongo esto I sub n, porque es la misma corriente de malla, es la misma corriente de esta rama que voy a encontrar y se me va a llamar I sub n, y esta corriente de acá ya la tengo, entonces me va a dar muy fácil la ecuación. Entonces, ecuación de la malla de I sub n. Entonces, ¿por qué le puse I sub n? Pues porque ya se dieron cuenta porque es la única I sub n. Entonces, sumo las resistencias. 8 más 4 me da 12, más 8 me da 20, 20 I sub n más ¿quién? Menos, perdón. Menos las que se le oponen. ¿Quién son los que se me oponen? 4 ohmios multiplicado por los 2 amperios. Y la fuente entro por menos, al otro lado pasa con más 12 voltios. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues despejar, no hay de otra. Entonces, 20 I sub n menos 2 por 4 son 8, menos 8. Esto está acá, unos 8 voltios, unos 8, sí, 8 voltios, igual a 12. Entonces me va a quedar que 20 I sub n va a ser igual a
pasa al otro lado al sumar 20 voltios y obtenemos que la corriente y su N es igual a 20 sobre 20, me da 1 amperio. Y esa es la corriente norte. Okay. ¿Alguna duda sobre el ejercicio? No creo, ¿no? ¿O sí? El ejercicio pues es relativamente sencillo. Aquí lo único que pongo es un corto. Ahora sí viene, digamos, lo extraño, entre comillas, que es reemplazar esto por el equivalente. ¿Y cómo lo reemplazo? Téngame, ya los redibujo. Lo redibujo acá para que lo entendamos. Perfecto. Me voy a llevar esta unión por acá, sí. Muy bien. Está ahí nomás. Esta aquí que está muy larga. Está bien. Listo, entonces, la resistencia nos dio de 4 ohmios, perfecto. Entonces voy a poner aquí 4 ohmios. Y la corriente nos dio de 1 amperio. Entonces, esto nos da 1 amperio. Pim, pim. Aquí quedó ya el Thevenin, sencillamente, el Norton nos quedaría de esta manera. Miren. Así de sencillo. Este sería el circuito Norton equivalente. Esta sería la respuesta, no hay más. Es una corriente de 1 amperio hacia arriba y la resistencia que va en paralelo. Si ustedes quisieran hacerlo, por ejemplo, por ejercicio, y sería bueno que lo hicieran, hay en el Thevenin. ¿El Thevenin qué va a pasar? Pues que el Thevenin les va a dar la misma resistencia, es decir, 4 ohmios, pero el Thevenin al hacer aquí encontrarían el voltaje en circuito abierto. O sea, no había que poner el corto, no hay que eliminar la resistencia de 5 ohmios. Y si usted encuentra el voltaje aquí, le va a dar el valor de transformar esta fuente en voltaje, que sería 4 voltios. Tenga la plena seguridad. Que le da 4 voltios hacia arriba más, abajo menos y la resistencia en serie de 4. ¿Cómo se hace? Pues la misma malla. La diferencia es que la malla aquí se alarga porque aquí eliminamos esta resistencia de 5, entonces aquí nos daría otra cosa parecida, sería 8 y 4, 12, 25, sería 25 y menos 4, 25 menos 4, aquí cambiaría, sería lo mismo el resto, aquí sería 20, 20 sobre 25, bueno, no, ya les voy a mostrar. 20 sobre 25.
20 sobre 25, se me va a actualizar la calculadora, ¿qué sería? La corriente me da 0,8, pero entonces la voy a multiplicar por los 5 y me da 4, ¿así ve? 4 voltios. Entonces el VTH me va a dar 4 voltios. Yo lo hice muy rápidamente, pero pues, entonces sería 4 voltios, arriba más, abajo menos, y la resistencia que va en serie sería de 4 amperes. Y es lo mismo que transformar esta fuente, ¿sí? Entonces, ahí está. Eso pues es bien, bien interesante. Digamos, el asunto y eh, creo que hay alguna duda, muchachos, sobre lo que acabamos de ver. ¿Estoy hablando solo o tengo el micrófono en silencio? No, pero Ah, ya. ¿Está claro, muchachos? Bien. Sí. Vale, listo. Entonces aquí tengo a Elvis, a Harold, a Brian, a Eva y a Jefferson. Muy bien. Me queda faltando Oscar, ¿no? Uy, se me fue. ¿Quién se me fue? Elvis. Ah, ya llegó. Me falta Oscar, que hace rato no lo veo. ¿Qué ha pasado con Oscar, ve? ¿Alguien sabe? El internet le falla. Ya. Bueno, entonces aquí les voy a dejar este ejercicio, muchachos, para que le encuentren a esto. Es bien sencillo, no tiene mayor problema, pero para que hagan el ejercicio y se enfrenten para encontrar el Norton equivalente a este. Entonces el ejercicio dice, voy a copiar con todo y frasecita que está aquí. Entonces dice, hallar el circuito, hallar el circuito equivalente Norton de la figura 442, bueno, en los terminales A y B. Entonces ya saben qué hacer. Apaguen fuente, cortocircuita esta la dejen circuito abierto, las dos en serie, está en paralelo, ya quedó breve, eso está en la cabeza, lo saben, ya saben hasta el valor. Las tareas de regalo que les dejo yo ahí. Y para encontrar la corriente deben hacer un cortocircuito y ya saben qué pasa con esto, ya saben aquí tan, eso es una super mallita, si la van a hacer en mallas, y se acabó esta vaina, es, mejor dicho, muy breve. Es un regalito del niño Dios ahí con mucho cariño. Entonces, ahí le dejo esta tareita para mañana a las... Sí, porque esto no creo que se demore ni, ni 15 minutos, exagerado media hora, pues, para que saquen otros 5 ahí. Entonces, ¿qué les digo? Para que por favor la resuelvan. Entonces ya la subo a la plataforma, no se vayan a olvidar. Y esta vendría a ser la tarea 5. ¿Listo? Entonces ahí ya la estoy grabando. Y aquí la voy a subir a la plataforma para los que les quede y ahí van haciendo sus noticas chéveres. Si no hay más dudas, ¿listo? Entonces, muchachos, muchísimas gracias por su asistencia a la clase el día de hoy. Si no hay más dudas, no hay más cosas, pues les agradezco mucho y ya nos vemos el lunes a las 8 de la mañana, muchachos. Listo, profe. Bueno, listo, profe. gracias, Harold, gracias, Edward. Luego. Hasta luego, profe. Bueno, chao, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Feliz fin de semana. Comer harto. Dormir bonito. Gracias. Era- Comerán harto, sí. Bueno, que estén muy bien entonces. Ahí los dejo si se van a quedar charlando. Ay, pero detengo la grabación porque si no después todas las cosas quedan grabadas aquí